Gracias por confirmar. Y vamos a continuar con los macros. ¿Quién está de dueño de la sala? ¿Pueden darme permiso para compartir, por favor? Mm, Bien, mientras nos otorgan los permisos, vamos a ir conversando un poquito sobre qué son los macros en cuanto a subrutinas se refiere. No, todavía me sale con el icono de la restricción, me sale el botón en gris, lo puedo compartir. Ya, ya aparece. Ya. Vamos a compartir toda la ventana. Mira, acá por ejemplo yo ya tengo unos cuantos macros si quieren para poder mostrarles en realidad la estructura que es lo que nos importa. Recuerden, nosotros vamos a la pestaña programador, entramos a la opción de Visual Basic para ver los tipos de macros que podemos generar. Ahora, algo que quiero hacer énfasis es en este tipo de macros que nos van a permitir hacer todos los procedimientos de manera más ordenada y más limpia. Sin embargo, vamos a tocar el tema de grabar macro para poder ver la diferencia. Ayer les mencionaba que teníamos dos opciones para poder trabajar con macros. La primera, que ya vamos a ver muy levemente porque es algo que, si quieren, es mecánico y va a depender mucho de las actividades que ustedes realicen. Por ejemplo, si yo pongo acá en grabar macro, les mencionaba, tenemos que poner un nombre. Yo voy a poner, por ejemplo, sumar dos celdas. Ahora, algo muy importante al definir un nombre de una macro, se recomienda no utilizar, por ejemplo, espacios, porque pueden generar en algún momento errores, ya, un error de sintaxis, es decir, errores en cuanto a cómo deberían estar escritos.
Entonces, en ese sentido tenemos dos opciones para poder nombrar lo que es un macro, ya sea utilizar, como yo estoy haciendo en este momento, lo que se denomina camel case, es decir, utilizar como mayúscula cada palabra que conforma el nombre. Por ejemplo, en este caso, sumar dos celdas. Entonces, estoy utilizando la letra mayúscula en cada palabra que conforma el nombre. Otra opción, igual de válida, aunque no es obligatorio en este caso las mayúsculas, es utilizar el separador underscore, ¿ya? Estos serían, digamos, como unas buenas prácticas para poder nosotros tener más claridad en cuanto a los macros que vayamos definiendo. Por lo general, yo prefiero utilizar el modo camel case. El método abreviado es algo opcional. Sin embargo, ustedes pueden colocar el carácter o la combinación de teclas que ustedes vean apropiada para poder utilizar este macro. Por ejemplo, si yo utilizo este atajo de acá que estoy definiendo como control 5, cada vez que utilice esta combinación de teclas, voy a disparar la acción de este macro. Sin embargo, esto representa tal vez un pequeño riesgo porque si, digamos, yo pusiera S de sumar, ¿no? Aquí ya me está aumentando una tecla más porque control S representaría ya un atajo de teclado que ya existe predefinido en Excel. Entonces, cuando existen ese tipo de atajos que ya están predefinidos en Excel, esto nos va a hacer nos va a combinar con una tecla adicional. Entonces, en ese caso, podemos dejarlo, digamos, vacío por ahora. Y luego tenemos la opción de asignar, por ejemplo, a algún lugar, ¿no? En específico. Pero como vamos a trabajar siempre en este libro, vamos a poner este libro directamente. Recuerden que el tema de concepto del libro refiere a todo el archivo Excel en general, ¿no? Si se dan cuenta, el archivo Excel es el libro y las hojitas que vamos definiendo acá abajo, entonces va a depender mucho eso. Y poner la descripción, ¿no? Suma de dos celdas. A ver, suma de dos números de dos celdas. Ok. Y cuando yo ponga aceptar, lo que va a hacer esta opción es va a empezar a escuchar las acciones que yo tengo en el Excel en este momento. Si yo hago un clic, si yo voy seteando algunas cosas, si yo voy escribiendo funciones, todos esos pasos se van a ir grabando en este macro. Y cuando ponga terminar la grabación, todos esos pasos grabados van a estar almacenados para que se puedan automatizar más adelante. Creo que hay alguien que tiene el micrófono abierto. ¿Pudieran verificar, por favor? Creo que no es relevante lo que estamos escuchando. Ya. Luego, repito, ¿no? Una vez que yo ponga aceptar, va a empezar una grabación de todas las operaciones que yo voy a ir haciendo. Por ejemplo, si yo pongo aceptar, ya se está grabando la macro. Entonces yo voy a decir, acá voy a poner una función que diga igual, suma, y voy a seleccionar las dos celdas, ¿no? Enter. Y si es lo que yo quiero, digamos, grabar, solamente es operación, entonces pongo detener grabación. Y ahora, en cuanto ponga la lista de macros acá, vamos a ver que la macro está aquí, suma de dos celdas. Y voy a poder utilizar la macro una vez más. Por ejemplo, si yo cambio acá la información, vamos a ver qué pasa, como 1, acá vamos a ejecutar un macro y vamos a poner ejecutar. Y en este caso suma 2, ¿no ve? De hecho, creo que ya está en automática. A ver, vamos a ver con esta celda de acá. Suma de dos celdas, ejecutar. Y nos lleva acá. Entonces, es una pequeña desventaja esto, ¿no? Que sea tan estricto para grabar paso a paso todo lo que nosotros hacemos. Si nosotros quisiéramos modificar, por ejemplo, este macro, podemos hacerlo. Sin embargo, vemos, por ejemplo, código que puede ser difícil de mantener. Por ejemplo, acá, cuando nosotros vemos información entre comillas, esa información se debe respetar.
Es decir, lo que va a hacer Excel y Visual Basic internamente es agarrar todo el contexto que está dentro de las comillitas y lo va a tomar tal cual está ahí. Es decir, este valor no va a identificar si esto corresponde a algo que yo pudiera modificar en el futuro o etcétera, ¿no? Entonces, esto va a ser tal cual. Una gran desventaja de grabar los macros de esta forma es justamente esa versatilidad que nos ofrecería, digamos, si nosotros hubiéramos programado o escrito el macro desde cero y con una lógica en particular que se pueda generalizar a cualquier contexto. En este caso, cuando nosotros grabamos las macros, tenemos esta desventaja, ¿no? Por ejemplo, aprovechando que estamos en esta vista, el código que se ha generado, por ejemplo, la operación que yo he hecho, asignar la fórmula de suma a dos celdas, y bueno, a una celda en particular, ¿no? Para que pueda llevar los valores de dos celdas diferentes, eh, se lo escribe de esta forma. Ayer les mencionaba que nosotros utilizamos la palabra reservada sub para poder definir que esto es un macro. Cuando nosotros utilizamos la palabra sub, hace referencia a una subrutina que hace Excel o Visual Basic para poder ejecutar una operación. Posteriormente damos un espacio y damos, por ejemplo, el nombre. Lo mismo que habíamos hecho con la ventanita. Luego ponemos los dos paréntesis, abierto y cerrado. En este momento está vacío el contenido en medio, pero estos paréntesis son operadores que nos van a permitir recibir información para poder nosotros trabajar dentro del macro con esa información. Ahora, dentro de lo que es el código en sí, nosotros podemos agregar comentarios utilizando una comilla simple. Entonces, cuando yo utilice una comilla simple y escriba algo acá, este comentario no se va a ejecutar. Ahorita vamos a ver a qué me refiero con ejecutar. Entonces, es importante entender esto para poder nosotros agregar comentarios a los macros que podemos generar. Luego, tenemos la palabra range y entre paréntesis y a continuación entre comillas dobles, la ubicación de la celda en particular con la que queremos trabajar. Luego tenemos una propiedad de esa celda llamada select que nos va a permitir obtener la información de esa celda. ¿Ya? Entonces dice active cell formula. Esto es, digamos, lo que yo he hecho en realidad aquí. He hecho clic en una celda, he activado la celda con el doble clic y adentro he escrito esto. Eso es lo que está haciendo esta línea. Y luego le está diciendo que en esa celda le voy a poner la información que está acá. Y va a terminar la subrutina. Entonces, algo que quiero que noten acá, que siempre va a empezar con sub y va a terminar con en sub, en el caso de la subrutina. Entonces, de esta forma yo sé que esto de acá es un macro separado. Ahora, yo puedo escribir más macros en esta hoja, por ejemplo. Puedo poner control C, control V, y si se dan cuenta, hay una línea que separa, ¿no? Uno de otro. Aquí yo puedo cambiar de nombre, por ejemplo. Ahora, si digamos yo quisiera ejecutar esto, aquí ya va a haber un error porque hay dos macros con el mismo nombre. Eso es una restricción también. Nosotros tenemos que tener, por ejemplo, los macros con diferentes nombres. Si existen duplicados, nos va a saltar esta advertencia, nos va a decir un error de compilación, no puede hacerse cargo de este código Visual Basic. Entonces lo que tenemos que hacer es cambiar, ¿no? Digamos, restar. Otra cosa que es importante tener en cuenta, Visual Basic, por ejemplo, nos deja tener el código de esta forma y va a seguir funcionando. Va a seguir funcionando, normal. Como pueden ver, aquí está, sigue arrojando el mismo valor. Pero para poder nosotros leer y entender mejor, tenemos que respetar una jerarquía. Esto va a ir más orillado a la izquierda y lo que esté contenido dentro de la subrutina va a ir con una tabulación hacia adentro. Puede ser tabulación o contar tres espacios. Cualquiera de los dos aspectos funciona. Esto para la facilidad de lectura. Ahora, cuando yo les mencioné hace un momento con respecto a ejecutar código, lo que va a hacer Visual Basic es interpretar lo que está escrito de una manera ordenada. Este orden es de arriba hacia abajo y
de izquierda a derecha. Y eso es muy importante tener en cuenta porque a medida que yo vaya escribiendo acá los comandos, las operaciones, se van a venir ejecutando en el orden que les he mencionado. De arriba va a ir la siguiente línea, siguiente línea, siguiente línea. Va a ejecutar esto primero. Bien, la siguiente línea. Si en este caso tenemos una asignación de valor con el operador igual, es decir, lo que está a la derecha se va a asignar a lo que está a la izquierda. Y esto se va a interpretar de izquierda a derecha. Entonces va a decir, a esto, que puede ser una variable, puede ser una celda, puede ser algo, le voy a asignar lo que está aquí. Una vez que termine esa operación, va a ir a la siguiente línea y luego va a encontrar el fin. Entonces el tiempo de vida de la información que está aquí adentro va a empezar y va a terminar cuando la subrutina termine. Algo muy importante que tenemos que entender es que, por ejemplo, esto lo pudiéramos visualizar nosotros como una cajita. Es decir, una cajita negra en la cual nosotros vamos a escribir cosas acá en el código y van a generar cosas. Y esas cosas que van a generar, por ejemplo, las subrutinas, solamente se van a quedar aquí adentro. Por esa razón nosotros a veces utilizamos, como les había mencionado en algún momento, vamos a quitar este código. Por ejemplo, tenemos un mensaje de texto, ¿no? Y aquí vamos a poner, soy un macro que suma dos números. Entonces, recuerden, todo lo que está entre comillas doble va a ir tal cual como está aquí. Punto, lo damos, y cuando yo ejecute esto, me va a salir este mensaje. Es decir, estas operaciones que están aquí solamente van a trabajar aquí mismo. No voy a poder mandar, digamos, tal vez esto yo quiero que genere un resultado, un cálculo, no sé, pudiera ser la media de un conjunto de valores, pudiera ser el resultado de una fórmula en específico y quisiera que ese resultado vaya a otro lugar. Entonces, en ese sentido, las subrutinas ya no serían, digamos, nuestra mejor opción. Estaríamos hablando directamente de funciones. Y también podemos, como les había mencionado ayer, escribir nuestras propias funciones. Entonces vamos a hacer, por ejemplo, un pequeño ejercicio ahorita para poder nosotros entender primero este orden de ejecución. ¿Ya? Vamos a hacer, por ejemplo, acá, mostrar mensaje A. Vamos a escribir su rutina. Mostrar mensaje B. Vamos a poner una cajita de texto. Soy el mensaje B. Y aquí vamos a poner soy el mensaje A. Mensaje A. Y vamos a hacer una tercera subrutina que diga mostrar mensajes ordenados. Y aquí vamos a llamar a los macros que tenemos predefinidos acá. Mensaje A. Ok, dice se espera un igual. Mostrar mensaje A. A ver. Podemos utilizar el operador call, si no estoy mal. A ver si nos deja ahora sí. Ahora sí. Mostrar mensaje B. Listo. Ahora, como les dije, esto del orden es importante. ¿Ya? Para que nosotros estemos ordenados para trabajar. Vamos a ponerle. Ahora, vamos a entender lo que hemos escrito. Recuerden que esto empieza y termina cuando defino un subprograma y termina cuando digo end, que es terminar. Después de eso, cuando sigo escribiendo otras subrutinas, se van a marcar estas líneas acá en nuestro editor de código, que nos va a poder, digamos, dar una pequeña guía visual para decir esto es una cosa, esto es otra cosa, esto es otra cosa. ¿Ya? Entonces, la primera subrutina empieza acá, dice, se declara con el nombre tantos y dice, simplemente ejecuta un mensaje. Ahora, el siguiente hace lo mismo, pero da un mensaje B. La tercera lo que va a hacer es
llamar a la subrutina A y después llamar a la subrutina B. Entonces, ¿cómo yo sé, digamos, cuando le dé ejecutar, cuál de estas tres se van a ejecutar? Por ejemplo, si yo le doy clic en el ámbito que está arriba y yo le pongo ejecutar, solamente se va a ejecutar la subrutina A. Es decir, lo que va a hacer en este caso Excel es escuchar dónde está el operador del clic, ¿no? O sea, aquí si dan cuenta hay un símbolo que parpadea. Ese símbolo que parpadea se llama caret y es donde va a escuchar, digamos, Excel, dónde está este símbolo y va a ejecutar el macro asociado a ese ámbito. Si yo hago clic en el ámbito B, voy a poner ejecutar y se va a ejecutar. Soy un mensaje B. Si doy clic en el ámbito C, voy a ejecutar, se va a ejecutar en orden. Voy a invocar primero el mensaje A. Este mensajito va a terminar cuando yo dé aceptar. Luego se va a ejecutar el mensaje B. Y cuando dé aceptar, va a terminar. Entonces, con eso hemos comprobado que, por ejemplo, primero se llama de arriba y luego se llama de abajo. ¿Ok? Hasta este punto, ¿alguien tiene alguna duda? ¿Quisiera que repita algo tal vez? ¿O está todo claro? ¿Qué dicen, chicos? ¿Todo claro? A ver, denle un like si todo está claro para poder seguir. Si este concepto del orden de pasos está un poco difuso, podemos repetir un poquito para poder aclarar las cosas. ¿Podrías repetir, por favor, no sé, desde un Ya, principio? ya, claro que sí. Muy bien. Habíamos visto dos cosas, ¿no? Al principio, la posibilidad de grabar todos los pasos que yo tengo cuando yo ejecuto grabar un macro. Lo que va a hacer grabar un macro es seguir todas las acciones que yo vaya a hacer después de que le ponga aceptar, ya sea poner igual, ya sea asignar, hacer clic, todos esos pasos se van a generar, se van a grabar dentro de una subrutina. Por eso se llama sub, es una subrutina. Luego, hemos visto una pequeña desventaja. Vieron que cuando yo ejecuté, por ejemplo, la subrutina para esta celda y quería repetir esa subrutina para acá, me restringía, ¿no? Que solamente podía hacer eso para esta celda. Entonces, para evitar ese tipo de cosas, nosotros podemos escribir de manera manual las subrutinas como tal. Ahora, ¿cómo se escriben estas subrutinas? Tienen una sintaxis, es decir, una forma como tienen que ser escritas y esa es la forma que tenemos que respetar. Si no respetamos ese orden de escritura, nos van a dar errores de compilación. Por ejemplo, la palabra reservada sub me está diciendo que esto va a ser una subrutina, doy un espacio y luego le asigno un nombre a la subrutina. Para este caso de la asignación de nombres, hay ciertas restricciones. Por ejemplo, no se permiten espacios. Ya me sale un error de compilación. Se esperaba fin de la instrucción, porque después del espacio se espera que termine la instrucción. Entonces, procesar y no contener espacios. También puedo separarlos por underscore y no va a pasar nada. También puedo separarlos por este carácter. No, no me deja. Entonces, las dos opciones que les había dado es separar las palabras del nombre que ustedes puedan poner con el carácter del underscore o barra baja o utilizar la mayúscula de cada palabra, ¿no? Como en este caso. Eso se denomina camel case, como las jorobitas del camello. Otra restricción en cuanto al nombre de las macros o subrutinas, en este caso, es no pueden empezar con un número. Nos va a salir un error. Entonces, tiene que empezar siempre con una letra. Al final pueden poner números, no hay ningún problema. Pero la regla es que en cuanto al nombre, tiene que empezar siempre con una letra.
Después van los paréntesis. En este caso vamos a dejarlos vacíos, es decir, no vamos a escribir nada aquí adentro, porque estos paréntesis son operadores que nos van a permitir recibir información por de afuera de las macros, ¿ya? Y después van a pasar cosas aquí adentro y la subrutina termina definiendo en espacio sub, ¿ya? Entonces, desde que pongo sub, declaro un nombre y pongo en sub, todo este bloque de acá es una macro. Si se dan cuenta, no sé si ayer vieron que solamente teníamos esto, ¿no? Tal vez por a alguien se le ocurrió que solamente tenía que escribir uno acá, pero puedo escribir todas las macros que yo quiera acá, en esta hoja. ¿Cómo se van a separar? Digamos, a través de estas líneas, ¿no? Que van a aparecer automáticamente, siempre que yo defina el inicio y el final en la subrutina. Luego, lo que adentro podamos escribir puede variar, ¿no? En este caso estoy poniendo un mensaje de texto. El mensaje de texto es esta cajita de acá con el mensaje. Soy un mensaje A. Luego, habíamos definido otras dos más. ¿Para qué? Para nosotros poder entender el orden de ejecución de una macro. Visual Basic lo que va a hacer es leer de arriba hacia abajo todos los operadores y las instrucciones que yo vaya poniendo. Y cuando se encuentre con una instrucción que sea como esto, por ejemplo, 5 igual a 4 más 5, esto ya es una instrucción un poco más compleja, es una expresión matemática. Entonces, en este caso, se va a detener aquí y va a leer esta instrucción de izquierda a derecha. Pues el 4 es igual a 4 más 9. Entonces, aquí tal vez nos va a dar una operación. Vamos a declarar una variable. Dim A. Vamos a decir, aquí arriba vamos a poner. Vamos a adelantarnos con esto. Igual a 0. Aquí abajo está repitiendo esto. A ver, ahora sí. ¿Me dejas o no me dejas? Ya. No quiere que le dé un valor inicial. Ok. Bueno, ahora vamos a introducir este pequeño concepto más. Cuando yo pongo dim, estoy diciendo que esto va a ser una variable. Una variable es un elemento al cual yo puedo asignarle valores. ¿Ya? Entonces, es como cuando hacemos encontrar x en una fórmula. Esa x vendría a ser la variable de esa fórmula y que se le puede asignar un valor dependiendo las condiciones, ¿no? De las funciones y demás. Entonces, en este caso, en esta instrucción A va a ser igual a la suma de estos dos números. Y cuando termine esa evaluación va a pasar a la siguiente línea. Una forma de ver esto también podríamos decir, vamos a poner esto acá, control X, volver. Soy un mensaje A. Y estoy sumando. Y la suma es, vamos a poner los puntos. Y aquí vamos a concatenar la información con A. A ver, veamos. Notamos, decimos, soy un mensaje A y la suma es 9. Si yo cambio los valores acá, 10, va a ser 14 el resultado, ¿no? Bien. Entonces, digo, un mensaje de texto y entre comillas va a ir el texto tal cual está. Ahora, este texto está compuesto por dos partes. Este que es el mensaje que se va a repetir, que va a ser estático, y con este operador puedo agregar más cosas. Por ejemplo, A tiene el valor almacenado de la suma que habíamos visto acá, ¿no? 14. También puedo seguir agregando más cosas, por ejemplo, otro mensaje. Y no sé, por decir, puede ser un punto. Eso debe depender de mucho de cómo ustedes quieren, por ejemplo, mostrar la información, ¿no? Aquí está el puntito, se ve ahí. Entonces, estamos agregando este concepto, ¿no? De concatenar información. Y acá en la subrutina número 3, hemos visto que primero, para poder utilizar una macro que habíamos definido antes, utilizamos el operador
call, ¿no? Una palabra reservada que dice llamar, pongo el nombre exacto de la subrutina o de la macro en particular, y lo que va a hacer es ejecutar de arriba hacia abajo. Se va a declarar, va a llamar a esto, y luego va a llamar a esto. ¿Ok? Aún así, si quedan dudas, no hay ningún problema, podemos repetirlo de nuevo. La idea, les repito, es que ustedes entiendan cómo se está haciendo las cosas. ¿He podido aclarar tus dudas? Javier, Javier, ¿es verdad? Sí, 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 algo me estoy ambientando a todo esto. Un poco nuevo Ya. para mí. Sí, me imagino que sí. Como les mencioné el día de ayer, esto ya es un poquito más y entrando al campo de intermedio, ¿no? Y es un campo un poquito amplio. Entonces me gustaría abarcar las cosas que más van a utilizar para poder dejarles, ¿no? Algo que puedan trabajar. De todas maneras, se puede ampliar todavía, depende de ustedes. Ya. Entonces, tenemos tres macros diferentes. Algo que voy a repetir es que, por ejemplo, cuando yo le doy clic a uno de estos, está parpadeando acá el cursor. Eso se llama caret. En realidad su nombre oficial es caret, pero nosotros le decimos cursor, ¿no? Donde está en este momento parpadeando. Entonces, cuando este cosito que está parpadeando, este cursor, pertenece a una subrutina así de este bloque, entonces lo que va a hacer Excel cuando yo le dé ejecutar es ejecutar solamente esa línea, esta subrutina de acá. Las demás las va a ignorar. Si le doy clic, por ejemplo, al bloque del medio, le doy a ejecutar, va a ejecutar solamente ese del medio. ¿Ok? Y lo mismo acá. Ahora, habrán notado, por ejemplo, en esta vista de editor, las siguientes cosas. Por ejemplo, la disposición de las vistas. Tal vez ustedes lo tengan de esta forma. ¿No? Es una vista, digamos, resumida de, de todo el contenido que tiene nuestro Excel, nuestra área de trabajo. Sin embargo, nosotros podemos tal vez darle un poquito más de claridad. Yo les recomendaría poner este de alternar carpetas. Vamos a poder ver, por ejemplo, esto es todo nuestro archivo Excel. Excel, XLM. Y acá adentro tengo las hojas, ¿ya? Esto se aparece generalmente cuando hay más de una hoja. También tenemos el módulos. Los módulos van a ser diferentes hojas, como lo que tenemos acá. En este caso estoy en el módulo 3. Acá arriba tenemos en la pestañita de nombre, módulo 3. Y puedo generar todo el código. Ahora yo puedo ir renombrando, por ejemplo, esto de acá, ¿no? Podemos poner ejemplo, subrutina. Y se va a cambiar el nombre. ¿Para qué nosotros nos sirve poder hacer esto? Es para poder organizar, ¿no? Nuestras macros. Ahora, esta pequeña ventana o bloque de acá de este panel, la parte inferior, se llama ventana de propiedades. Es decir, que yo cuando haga clic sobre algún elemento de acá, voy a poder ver las propiedades que tiene ese objeto. Por ejemplo, la hoja 1 tiene un montón de propiedades, ¿no? Su nombre, pues si yo pongo aquí, por ejemplo, acá productos y le pongo aceptar, vamos a ver que en el caso, por ejemplo, de acá, esto debería haberse cambiado de nombre. Bueno, entonces son etiquetas. Ah, aquí estás. Vamos a poner productos también. A ver, veamos. Ahora sí le cambió, ¿no? Entonces tenemos un nombre, el nombre a mostrar y el nombre aquí para que nosotros lo podamos ver. Productos, productos. ¿Ok? Eso es más para organizar. Y bien, entonces, si esto quedó claro, vamos a ver unas macros tal vez un poquito más complejas y vamos a hacer unos pequeños ejercicios más. A ver, veamos el módulo por defecto. Este es un poquito más complejo. Vamos a ir paso a paso. Aquí está. Este, por ejemplo, es el que habíamos visto hace rato, ¿no? De sumar. Es un record, es lo que hemos grabado hace rato. En acá vamos a ver un montón de cositas nuevas. Por ejemplo,
Eh, Acá, cuando al rato les mencioné que dim es para poder nosotros declarar una variable, es decir, un nombre a un elemento que va a contener cierto tipo de información. Cuando utilizo los operadores as, por ejemplo, le estoy diciendo qué tipo de datos va a almacenar eh, esta variable. Si yo no defino esto, le estoy dejando, digamos, la tarea a Visual Basic o a Excel si quieren, que se encargue de asignar qué tipo de valor se va a almacenar en esta variable. Cuando nosotros trabajamos, por ejemplo, una información de una base de datos, es muy importante definir el tipo de la información que voy a almacenar en esa variable, porque nosotros entendemos que no es lo mismo un número entero o un número natural que un número real o un número decimal. En muchos casos, por ejemplo, en su área de trabajo, los decimales importan mucho. ¿Ya? Como paréntesis, como una anécdota, en algún momento nos tocó, por ejemplo, depurar un sistema que estaba a servicio de una empresa que era de venta de combustible, de un surtidor, como se dice. Nos tocó depurar porque habían recibido una actualización de su software y justamente era un software que revisaba facturas, hacía la contabilidad en general y el reporte que generaba en general todas las ventas eran por decir de N bolivianos. Y cuando hacían el reporte en el sistema era N menos un boliviano. Entonces, eso era lo que no entendían. ¿Por qué estaba pasando eso? Entonces, ¿cuál era el problema? En la actualización del nuevo sistema, no habían definido cuántos decimales tendrían que trabajar para hacer la contabilidad. En cambio, en el otro sí habían definido, por ejemplo, 4 decimales, ¿no? Como valor relevante. En el otro habían definido solamente 2, por ejemplo. Entonces, la precisión de los números decimales ha cambiado por completo. Y como son valores que responden a una base de datos enorme, ese rango de decimales ha hecho variar un boliviano en el reporte. Y eso no puede pasar. Ustedes mejor que yo saben que toda esa información tiene que cuadrar, como se dice, tiene que ser exactamente igual, no puede faltar ni 10 centavos. Entonces se volvieron locos, que qué ha pasado, que alguien nos han hackeado, o sea, un montón de cosas. Y cuando llegamos al meollo donde se estaba generando este reporte, tenía mucho que ver con el tipo de dato que habían definido. En este caso, cuando nosotros utilizamos la palabra doble o double, hace referencia a que esto va a ser un valor decimal. Ahora existen otros tipos, por ejemplo, integer. Para nosotros es un número natural, es un número o sea, un número entero, sin decimales. ¿Ya? Existen otros tipos de datos más. Les voy a hacer una pequeña tablita y se los voy a subir a Classroom a la brevedad posible, entre el curso de la noche o entre el curso de la mañana en la mañana, con los tipos de datos que existen para poder trabajar en macros. Entonces, lo que yo quiero, por ejemplo, acá es sumar dos valores que están, por ejemplo, en la tabla. Y voy a guardar esa suma en esta variable también, que sea resultado, que va a corresponder al mismo tipo. ¿Ok? Entonces, les mencionaba que es bueno tener este tipo de comentarios para que nosotros podamos entender qué es lo que está haciendo nuestra subrutina, nuestro macro en general. Acá yo le voy a poner un comentario, ¿no? Lo que voy a hacer a continuación es leer los valores de las celdas A1, B1 de la hoja activa. Bueno, en realidad sería A2. 2 y B2. ¿Ya? Y este va a contener lo que tenga la celda A2. ¿Ya? Ahora, acá quiero hacer una pequeña pausa. Esta parte de aquí puede representar algo complejo. Lo que voy a hacer es lo siguiente. Copiar esto y vamos a abrir nuestro Sensual Paint. Ya. Acá vamos a poder rayar. A ver dónde está. Y vamos a poner esto.
Ahora, ¿dónde está la fuente? Vamos a poner algo de 26 en 48. No pasa nada porque es gratis. Ya. Bien, cuando nosotros tenemos esta instrucción, vamos a identificar todas las partes que la componen. Habíamos dicho que el operador igual es un operador de asignación. Ahora sí me sirve que esto sea algo de 14. Asignación. Vamos a poner el color. No, quedaremos con negrito. ¿Ya? Entonces esta va a ser una asignación. Le vamos a poner una flechita. ¿Dónde estás? Aquí. Ya. Esa va a ser la asignación. Listo. Esto de acá, habíamos dicho que es nuestra variable. ¿Ok? Vamos a definir, claro, esta es nuestra variable. Ahora, todo esto que dice range, ¿dónde estás? Vamos a tener que hacer así. Toda esta parte que es range representa una celda en el libro. O hoja, en la hoja vamos a poner, en la hoja Excel. ¿Ya? Ahora este punto que ven acá es algo importante también. Ese punto lo que va a hacer es un operador que permite dar acceso a las propiedades de un elemento. ¿Ya? En este caso, este también es un operador, pero de asignación. Operador de asignación. ¿Ya? Y en este caso, esta sería la propiedad en particular. Sería una propiedad. En este particular caso, esta propiedad lo que va a hacer es obtener el valor actual de esa celda, ¿no? De una celda. Poner control. Ya. Entonces, se dan cuenta que esta pequeña línea de código tiene un montón de reglas o de cositas que nosotros tenemos que tener en cuenta. En este caso, por ejemplo, esto creo que queda claro, pero lo vamos a poner igual, ¿no? La celda elegida. Vamos a ver. Nosotros recordemos que, por ejemplo, en Excel, para podernos ubicar en esta tabla, en esta matriz de información, es a través de la columna y la fila. Por decir, esta celda de acá, de alguna forma, se representa por la C11. ¿No ven? Esta parte ustedes ya conocen bien. Entonces, lo que tengo que hacer cuando utilizo el operador range es mandarle en comillas dobles esa celda en la cual yo quiero obtener la información. Ahora, vamos a dividir esta instrucción en dos partes. Vamos a poner esta parte de acá. Poner un color azul, a ver, para que no sea tan feo. Y esta parte de acá. La parte de acá la vamos a poner en celeste, no, amarillo, qué contraste. Ya. Oh, shit. Amarillo, ya. Entonces, vamos a leer de la siguiente forma. El operador de asignación lo vamos a dejar al medio, que va a ser la que va a dividir. Vamos a almacenar todo lo que se genere en el lado derecho en el cuadro azul y lo vamos a guardar en el cuadro amarillo, en el valor 2. Entonces, si nosotros leemos de esa forma, vamos a entender primero el cuadro azul. Le estoy diciendo, con el operador range voy a obtener la información de una celda. ¿Cuál celda? La que yo le ponga entre comillas y le ponga, ¿no?, el código que habíamos visto hace rato. Luego le pongo punto y a partir del punto voy a poder escribir una serie de propiedades que tienen las celdas cuando nosotros escribimos los macros. En este caso,
lo que me interesa es la propiedad value, que es la que me va a devolver lo que contenga la celda B2 en este caso. ¿Ya? Luego, todo ese valor, todo esto de acá puedes representar un número, puedes representar un texto, puedes representar algo. ¿Por qué es importante entender esto? Porque si nosotros, por ejemplo, hemos definido acá que tiene que ser un número, ya puede ser decimal, puede ser entero, etcétera, no puedo yo sumar, por ejemplo, cadenas, ¿no? De texto. Es decir, un nombre no puedo sumar con un número. O, lógicamente no es posible. Si nosotros, incluso la matemática nos limita, ¿no? X más 2 es X más 2, no hay más. Entonces, eso de acá, por ejemplo, nosotros lo entendemos, pero las computadoras no lo entienden de esa forma. Ellos tienen que tener en cuenta los tipos y tienen que coincidir. Entonces, seguramente vamos a tener errores. Si yo, digamos, acá el valor lo estoy leyendo como un nombre y lo voy a tener que sumar con otro valor numérico, nos va a salir un error. Pero en este caso nos vamos a enfocar como que siempre en el caso más óptimo, ¿no? En el caso de que el usuario ha entendido cómo funciona el sistema. Entonces, este valor va a ser un número y ese número lo voy a guardar en la variable que se llama valor 2. Este valor 2 es un nombre, ¿no? Es el nombre de la variable. Este nombre nosotros lo definimos como tal. Nosotros definimos el nombre. Luego, cuando yo utilice esta variable, la puedo utilizar escribiendo su nombre en otro lugar. Por ejemplo, cuando yo escribo aquí valor 2 tiene en su contenido lo que hemos obtenido de la celda, ¿no? O sea, el número que tiene. Entonces, internamente está aquí el valor. Lo voy a sumar a lo que tenga el valor de la celda A2. Y esta suma es como si yo hiciera, por ejemplo, esto de acá, resultado, igual a 3 más 5, digamos. O más, perdón, más 5 ya, más 5. Es como si era esto la parte de aquí arriba. Pero ¿cuál es la diferencia? No voy a tener que venir hasta aquí, editar esto para poner los valores que yo quiera. No es muy práctico. Lo que va a hacer entonces es, siempre va a sumar los valores que existan en la celda. Siempre que ejecute, los valores que existan en esa celda se van a sumar. Entonces, esa suma lo va a guardar en la variable de resultado. Entonces, si nosotros vemos acá, va a ser la misma idea, ¿no? Lo del cuadro azul, en este caso va a ser la suma de dos valores, los que existan, A más B, digamos. Y ese resultado lo va a guardar con el operador asignación en la variable que tenemos a la izquierda, resultado. Entonces, resultado va a tener la suma. Y ahora, acá, vamos a cambiar el orden. Por ejemplo, lo voy a hacer más grande esto. Y vamos a poner acá. Por aquí, le vamos a poner un número más grande. En este caso, va a pasar más o menos el proceso invertido. Lo que está contenido en el resultado, vamos a ponerle si quieren un cuadrito azul. Lo que está contenido en el resultado puede ser un número, ¿no? 10, 20, 30, etcétera. Lo vamos a asignar ya también a este lugar acá. Y esto de acá es una celda, ¿no ve? Habíamos dicho que es una celda llamada C2 y le vamos a colocar a su valor lo que esté en el resultado. Entonces, eso es lo que hace esta macro en realidad, ¿no? Suma el valor de dos celdas. Ahora, adicionalmente a eso, estoy mandando un mensaje, ¿no? La suma de A, B, es, ¿no? Y le estoy concatenando el resultado. Ahora vamos a ver en la práctica cómo funciona esto. Vamos a ir a nuestra celda y le vamos a borrar todo esto.
Esto lo vamos a poner. Quería ver esto, pero creo que nos va a alcanzar el tiempo. Ya, entonces, habíamos dicho la celda A2 y B2, ¿no ve? Entonces aquí vamos a poner un número, 54, 43. A ver, vamos a poner acá A, B y resultado. Se vea más bonito, le vamos a poner todo centrado. Listo. Ahora, si yo ejecuto, por ejemplo, la macro, voy a ir a mi lista de macros y voy a buscar cuál es la que habíamos definido ahorita, que es sumar celdas, ¿no ve? Bueno, entonces lo pongo a ejecutar y va a sumar las celdas y aparte nos va a mostrar un mensaje. Esto es como algo adicional, pero legalmente no debería ir un mensaje, ¿no? Pero les repito, esto va a depender mucho de ustedes. Le voy a quitar esto. Entonces, si se dan cuenta, esto se ejecutaba hace rato, ¿no ve? Pero con el operador de comillas simple, puedo comentar esta línea de código y no se va a ejecutar. Las líneas comentadas no se ejecutan. A ver, ahora vamos a cambiar de valores. 103 más 7. Esto debería dar algo de 110, ¿no? Entonces, vamos a la lista de macros, sumamos celdas, ejecutar y 110. ¿Ok? ¿Se dan cuenta? Entonces, hemos automatizado, digamos, la operación de suma. Muy bien. Hasta este punto, por ejemplo, ¿tienen alguna duda? ¿Quieren que repita alguna parte? Disculpa, ¿cómo hiciste el último para que no salga el mensaje? ¿Le pusiste comillas? Ah, comilla simple. Es una comilla simple. Existen los caracteres, ¿no? Comilla simple, doble comilla, por ejemplo. Entonces, es una sola comillita. Entonces, cuando yo pongo una sola comillita y luego le pongo guardar, se va a pintar de color verde. Estas líneas que yo he comentado con este carácter no se van a ejecutar. Va a ir el código de arriba hacia abajo, va a encontrar este carácter, no lo va a ejecutar. Se va a pasar al siguiente, al siguiente, al siguiente. Y nos va a permitir documentar nuestros macros, ¿no? Para decir, esto hace esto hace lo otro. Entonces, para Solo se van a comentar, ejecutar de negro, ¿no es sí, cierto? ajá, los que no tengan la comilla simple. Todo se va a Ya, ejecutar. gracias. Lo único que va a obviar es los que son comentarios, ¿no? ¿Cómo defino un comentario? Con comilla simple. Y se pinta de verde, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Muy bien, entonces, imagino que ha quedado claro. Y lo que vamos a hacer para el caso, por ejemplo, para practicar, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a llevar esto acá. A ver, un cachito. Ya, lo voy a llevar esto. Creo que se está distrayendo el Shushu. Bueno, el rincón. Ya. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a poner A. Vamos a agregar acá una fila. ¿Dónde está? Vamos a agregar filas. Ya, no sé, flojitos. Y le vamos a poner B. Vamos a poner resultado. Ya. Lo vamos a borrar, lo vamos a borrar. Aquí vamos a poner operación. Ya. Entonces, como tarea es, por ejemplo, ustedes, vamos a hacer la siguiente operación. Más, a ver, vamos a poner directamente suma, que nos deja el operador, resta, multiplicación y división. Y acá tienen que generar el resultado, ¿no? Entonces, ustedes tendrían que tener, por ejemplo, cuando yo haga aquí, sumar dos celdas, restar dos celdas, multiplicar dos celdas, dividir dos celdas. Y tienen que agarrar clic acá y sumar dos celdas, ejecutar, y debería funcionar.
Esas 4 operaciones aritméticas. ¿Cómo vamos a revisar? Por ejemplo, acá vamos a crear un nuevo módulo, insertar, módulo, y le vamos a poner de nombre, en vez de módulo, operaciones aritméticas. Sí, como son etiquetas, sí me va a permitir usar acentos. A veces es restrictivo esto de los acentos. Vamos a copiarnos esta de acá. Voy a tener suma. Acá va a ser restar. 2 celdas y acá sumar 2 celdas. Entonces ustedes van a hacer la lógica para sumar, como está aquí. Bueno, esto ya sería como la chanchulla. Sumar 2 celdas o restar 2 celdas va a ser muy parecido. Solamente va a ser cambiar esto. Y aquí vamos a ejecutar, ¿no? Sumar 2 celdas, ejecutar. Lista de macros, restar 2 celdas, ejecutar. Y debería ser coherente el resultado, ¿no? 7 más 4, 11. Cuando ejecute el macro, 4 menos este, seguramente va a salir un número negativo. Y así. ¿Ya? Esa sería, digamos, como práctica para el día de mañana. No voy a revisar como tal lo que han escrito, pero sí deberían aparecer dudas, por ejemplo. Ahora voy a coordinar esto si depende, ¿no? de la coordinación que tienen en el curso. Si podemos agregar, por ejemplo, esto como una tarea en Classroom para poder que ustedes ahí compartan lo que han hecho, ¿no ven? Es decir, tendría que compartir este módulo de acá, ¿no? Pueden ser capturas si quieren. Al final yo voy a leer y voy a decir así, está bien escrito, está respetando las tabulaciones de las buenas prácticas, ¿no? Que haya también comentarios, porque al final esto también me dice a mí que realmente están entendiendo lo que está pasando acá, ¿no? Esto lo vamos a quitar, ¿no? En realidad no sería muy valioso que esté. Y de esa forma. Entonces, no sé, ¿quién está ahorita de la coordinación? No sé si puede participar un momento. ¿Es posible generar una tarea en Classroom? ¿O eso está dentro de las métricas que ustedes están trabajando? ¿O lo dejamos para que mañana solo participen con dudas, ¿no? Si han hecho la tarea va a haber dudas, ¿no? ¿Cómo era esto? ¿Qué era esto? Entonces, ¿qué dice? Bueno, ya lo voy a conversar eso más adelante. Creo que no están con micrófono. Ok, entonces, hasta aquí, ¿tienen alguna duda tal vez? ¿Desean que les comparta información como esta, por ejemplo? ¿O les ha quedado claro? Como tú dices, yo creo que mañana recién vamos a salir con todas las dudas después de realizar el ejercicio. Ya, entonces haremos así. Bueno, entonces eso sería por hoy. Entonces iríamos visto lo que son sus rutinas, la sintaxis de cómo escribir una subrutina, cómo podemos acceder a la información de una celda y cómo podemos asignar el valor a esa celda también. También hemos visto un poquito lo que es la declaración de variables, asignarle un tipo de dato a esa variable. También hemos tocado un poquito sobre los mensajes de texto, cómo concatenar la información para mostrar en un mensaje de texto. Adicionalmente, ya he visto que les ha gustado mucho la parte de comentarios. Los comentarios son esas líneas verdes, ¿no? Que no se ejecutan en el programa. Entonces, eso más, ¿no? Y muy superficialmente lo que es la grabadora de macros. Como han visto, no es muy práctico grabar un macro, pero si ustedes tienen una tarea así bien puntual, paso aquí, paso acá, sin romper, digamos, el orden de las celdas, sí les puede servir. Pero por lo general, en mi experiencia, eso suele ser una mala idea porque cuando ejecutan, no funciona algo porque alguien le movió algo, ¿no? Le pusieron un título arriba, le bajaron un poquito las celdas, entonces ya no es B2, B3, entonces se vuelve
B4, B5, digamos, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas pueden alterar las grabaciones que tienen en los macros. Entonces, cuando tengan documentos estáticos que no van a cambiar, en cuanto al orden que se refiere, sí es buena idea utilizar una grabadora, pero sin embargo, cuando quieren, digamos, esa facilidad de poder editar ciertas cosas, no es buena idea. ¿Ya? Entonces, va a depender mucho del contexto. Entonces, por favor, hagan la tarea. Se hacen un documento Excel, le dan la tablita que les he mostrado hace un ratito y, y hacen las macros de las operaciones matemáticas, ¿no? Aritméticas. Sí se está grabando, creo, ¿no? Aquí está el icono que se está grabando. Entonces yo creo que lo van a subir después. Bueno, pues entonces eso sería todo por hoy. Y mañana, a ver, escuchamos las dudas. Vamos a dar unos minutos para aclarar todas las dudas y demás. ¿Ok? Gracias. Bueno, entonces, que tengan buenas noches.